Vale, digo que nos pasa como en el que acabamos de hacer, que es una tablita con temperaturas y casos P que van disminuyendo según aumenta la temperatura. Vale, se sabe además que a la temperatura de 789 está disociado un 40%, o sea que alfa es 0,4. Razone, ¿cómo afecta la presión parcial de A? Un aumento de la temperatura. ¿Vale? Entonces, estamos aumentando la temperatura y volvemos a razonar. Si aumenta la temperatura, disminuye la K sub P. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos menos productos, ¿no? Que lo que teníamos antes. O sea, que ¿hacia dónde se ha desplazado? Se ha desplazado hacia los reactivos. Entonces, vuelvo a ponerlo. Si aumenta T, se desplaza hacia los reactivos. Vale, entonces, A de G, y vuelvo a ponerlo por aquí. Se desplaza para acá. ¿Qué pasará entonces con la presión de A? Sí, o sea, eso quiere decir que aumenta el número de moles de A, ¿no? Porque se desplaza hacia los reactivos. Si aumenta el número de moles de A, aumenta la presión, ¿no? Aquí que pone... Ya está. Entonces, aumenta la presión de A, aumenta también. B. Calcula las fracciones molares de A y B en el equilibrio de 789. Vale. Pues entonces nos ponemos A, gas, 2B, y entonces nos hacemos nuestra tablita. Iniciales, en principio, pues... espera, que dice las fracciones molares. Bueno, lo voy a hacer con la K sub P, que es lo que tengo, ¿vale? Entonces lo voy a hacer que voy a tener aquí una presión inicial y aquí voy a tener dos veces esa cero. Empiezo de cero, no tengo nada de producto. La variación está ligado directamente porque si P por V es igual a nRT, el que yo baje el número de moles o aumente el número de moles, nos damos cuenta que es mantener todo lo demás constante, aumenta la presión o disminuye la presión, ¿no? Por la ley de los gases, que está ahí. Entonces, quiero decir, lo puedo mirar en vez de en moles en presiones, ¿vale? Porque estoy hablando realmente de lo mismo. Entonces, como tengo la K sub P, digo, lo planteo con presiones para quitarme historias. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a disminuir aquí unos moles y, por tanto, voy a disminuir una presión que va a ser P sub 0 por alfa y aquí voy a añadir 2 P sub 0 por alfa. Vale. Entonces, en el equilibrio tendré P sub 0 que multiplica a 1 menos alfa y 2 P sub 0 por alfa. Vale. Me pide que calcule las fracciones molares de ambos. Vale. Entonces, fijaos el truco. Como yo sé que esto es verdad, yo sé que yo puedo representar los moles como P por V partido por RT, ¿vale? Si yo quiero hacer la fracción molar de A, por ejemplo, yo diría que la fracción molar de A es los números de moles de A partido por los números de moles totales, ¿no? Entonces podría poner aquí que esto sería la presión de A, pero el volumen es el volumen total, porque es el recipiente, R, y la temperatura es la temperatura total, ¿no? Perdón, estos son los moles... Así. Sería la presión de A por el volumen total partido por R por T a la que están. Partido por los moles totales, que sería la presión total por el volumen partido por R por T. O sea que si os dais cuenta, es lo mismo hacer la fracción molar con los moles que con las presiones. ¿Vale? Y eso es lo que voy a hacer. Y me pasaría lo mismo en el B. ¿Vale? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a calcular las presiones y con eso luego ya los divido y me hallo lo que me piden, que es la fracción molar. ¿Vale?
Entonces, para hallar todo, necesitaría yo decir que me da la K sub P, ¿verdad? Sí. Aquí se... Vale, la presión total en el equilibrio sería la suma de las dos presiones. Sería la presión de A en el equilibrio más, o sea, esto es la presión de A en el equilibrio. Y esto es la presión de B en el equilibrio. Más la presión de B en el equilibrio, que sería la presión de A más la presión de B, que sería P sub 0 por 1 menos alfa, más 2 P sub 0 por alfa. Vale. Esto pasa muchas veces, que yo si lo hago P sub 0 por 1 menos P sub 0 por alfa, más 2 P sub 0 por alfa, lo que me va a quedar es que se me va a ir el menos P sub 0 por alfa con uno de los P sub 0 por alfa y me queda P sub 0 más P sub 0 por alfa. O sea, P sub 0 que multiplica a 1 más alfa. Vale, entonces, si yo ahora digo, vale, ¿cuál sería la presión de A? O sea, la fracción molar de A. Sería, como he dicho, la presión de A partido por la presión total. O sea, P sub 0 por 1 menos alfa partido por P sub 0 por 1 más alfa. Y entonces P sub 0 con P sub 0 se me va y me quedaría 1 menos, como yo sé que es 0,4, pues 1 menos 0,4 partido por 1 más 0,4. Y esto sale 0,429. Vale, como, a ver, lo podría calcular, pero, y lo puedo calcular, que esto sería P sub B partido por P sub T, ¿vale? Por una parte, pero bueno, yo también sé que las dos fracciones molares tienen que sumar 1. Entonces, que la fracción molar de B va a ser 1 menos 0,429, o lo que es lo mismo, 0,571. Y ya tengo las fracciones molares. Ahora, calculo la presión total del sistema a 789. Vale. Entonces, aquí ya uso, no me queda otra que usar la definición de K sub P. Entonces, la K sub P sería la presión de B elevado a 2 partido por la presión de A. Y esto sería 0,956, que sería igual. Y ahora, como yo sé lo que es la presión molar con... A ver, por no poner las alfas y las historias, también puedo poner lo que es verdad, que es que la presión de B va a ser la fracción molar de B por la presión total. Porque como me pide la presión total, ya la meto ahí para poder despejarla. ¿Vale? Y, o sea que el problema va como dándote un pasito para que puedas ir resolviendo lo otro y lo otro y lo otro. Por la presión total. ¿Qué pasa aquí? Que esto sería la fracción de B al cuadrado por la presión total al cuadrado partido por la fracción molar de A por la presión total. Una presión total con otra presión total se nos va y ya de ahí me podría despejar que la presión total es 0,956 por la fracción molar de A partido por la fracción molar de B al cuadrado, o sea, 0,956 por 0,429 partido por 0,571 al cuadrado. Y esto da 1,26 atmósferas. Y por último, justifique cómo afecta el equilibrio la adición del gas helio manteniendo el volumen y la temperatura constantes. ¿Os dais cuenta que le gusta lo del gas inerte? Mogollón. Porque ya está ahí otra vez en el modelo. Entonces, a ver, si mantenemos el volumen y la temperatura constantes, ¿cómo afecta la adición del gas helio? ¿Qué qué?
Es que no te oigo. Que aumenta la presión, perdón, es que no. Aumenta la presión, sí, aumenta la presión total. Añadimos helio. Se quedaría igual porque al final las concentraciones es la misma con el volumen, aumenta la presión, pero no la concentración. Eso es, perfecto. Es un gas inerte, no reacciona, entonces nos quitamos lo de que no es ion común, no es nada que afecte a la reacción química, y por otra parte el volumen es constante. Si el volumen es constante, las concentraciones de nuestras cosas se mantienen constantes. Y no hay, pues vale, aumenta la presión, pero al equilibrio propio no le afecta, ¿vale? Entonces no desplaza el equilibrio. Porque es un gas inerte. Es un gas inerte y no varía el volumen. Vale. Pues, con lo cual, bueno, se puede poner aquí por lo que no varían las concentraciones. Ni la concentración de A ni la concentración de B.